El gobierno radica el primer proyecto de ley para trámite abreviado de amnistía para guerrilleros de las FARC. Con 8 votos a favor y 1 en contra, la Corte Constitucional aprobó el acto legislativo para la paz. El alto tribunal le dio el sí al fast track o vía rápida de implementación para este acuerdo de paz. Mientras el Centro Democrático califica como lamentable decisión de la Corte Constitucional, partidos que apoyaron el proceso con las FARC aseguran que el alto tribunal le dio un espaldarazo al proceso de paz. Las FARC reportan al mecanismo de verificación del fin del conflicto la disidencia de 5 de sus mandos en el oriente del país. Canciller de Colombia asegura que Venezuela no le consultó, sino le comunicó la decisión de cerrar de manera unilateral la frontera por 72 horas. Pide que se le respeten y garanticen los derechos al comercio formal. 24 horas ajustaron miles de venezolanos atrapados en zona de Colombia, luego del cierre de los puentes fronterizos. Y lo peor es que el Bolívar en Cúcuta no lo recibe. Carlos Cardona renuncia a la presidencia de la EPS Café Salud. En medio de zambra, plenaria del Senado aprueba en segundo debate proyecto que busca un referendo para impedir que parejas del mismo sexo puedan adoptar. Entrega gratuita de métodos anticonceptivos y la educación sexual han sido primordiales para el disfrute de una sexualidad responsable en Colombia. 37 congresistas de Estados Unidos expresan su preocupación por el aumento de asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. Policía ocupó 4.456 bienes del narcotraficante alias Puntilla y su círculo familiar. ¿Por qué a Nacional interesa más Mundial de Clubes que Nueva Estrella? Gamero del Tolima y Costas de Santa Fe hablan sobre primer juego final. Diciembre es una época propicia para desechar lo viejo y abrirle espacio a lo nuevo. Y si con esto además podemos tener una buena acción social y medioambiental, muchísimo mejor. Al final de la emisión hablaremos de la donación de ropa. En un reconocido salón de belleza de la ciudad de Bogotá se ha implementado el primer monitor espejo de Colombia. Los detalles se los cuento al final de la emisión. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. El fallo de la Corte hoy, vela a Dios y vela al diablo. 2. Adiós a los fajos de billetes. 3. Apuesto doble contra sencillo a que ninguno imagina quién fue el artista que más discos vendió este año. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, de Defensa, Luis Carlos Villegas, y de Justicia, Jorge Londoño, radicaron esta noche el proyecto de ley de amnistía para guerrilleros de las FARC, el primero que se tramitará de manera abreviada en el Congreso. La iniciativa promueve además un tratamiento diferencial para militares implicados en el conflicto. El ministro del Interior radicó en la Secretaría del Senado el proyecto de ley y destacó la decisión de la Corte Constitucional. Esta ley es fundamental porque es la que da las garantías y las certezas jurídicas a los integrantes de las FARC para garantizar su desarme y su desmovilización. Dijo que la Corte sí hizo referencia al tema de la refrendación. Para que esa refrendación sea considerada una refrendación popular, con capacidad para activar el procedimiento legislativo especial, ya fueron cumplidas no solamente por el Congreso, sino durante todo este proceso. El proyecto de ley también hace referencia a un tratamiento especial para los militares implicados en el conflicto. Todos son 5.500, de los cuales 1.200 están cumpliendo hoy sentencias o están detenidos bajo investigación. Los delitos que no serán amnistiables serán aquellos que vayan en contra del derecho internacional humanitario. Y es que la Corte Constitucional dio vía libre al fast track o vía rápida para la implementación del acuerdo de paz. La presidenta del Alto Tribunal, María Victoria Calle, aseguró que el Congreso sí está facultado para refrendar el acuerdo final acordado con las FARC. La Corte explicó que el fast track o vía rápida de implementación no sustituye la Constitución. Tiene como objetivo lograr la paz o la cesación de un conflicto armado, lo que representa un fin imperioso dentro de nuestra Constitución. Fue enfática en decir que las facultades extraordinarias otorgadas al presidente son limitadas. Se conceden exclusivamente para la implementación del acuerdo final entre el gobierno y la guerrilla de la FARC y solo pueden ejercerse por un término de 180 días. Aclaró que el Congreso está facultado para refrendar el acuerdo de paz. Es posible que ese proceso
concluya a través de una decisión libre y deliberativa de un órgano con autoridad democrática que puede ser el Congreso. La Corte Constitucional recordó que en este punto tendrán control automático de las leyes o normas que apruebe el Congreso de la República, es decir, que podrán tumbarlas si consideran que éstas afectan la Constitución. El presidente del Senado, Mauricio Liscano, anunció que la corporación se declara en sesión permanente para tramitar los proyectos para la implementación de la paz. Esta noche los diferentes partidos políticos reaccionaron al visto bueno que le dio la Corte Constitucional para tramitar de manera abreviada las iniciativas relacionadas con los acuerdos de paz. El Congreso está listo para iniciar el debate de por lo menos 5 proyectos para la implementación del acuerdo de paz con las FARC. El Congreso se declara con esta decisión de la Corte Constitucional en sesión permanente hasta implementar los acuerdos. Es lamentable que la Corte Constitucional le haya dado vida a lo que fue rechazado en las urnas. La Corte manteniendo las facultades extraordinarias para que el presidente pueda expedir decretos con fuerza de ley sobre cualquier materia relacionada con la implementación y permitiendo que en pocas semanas, sin una deliberación como la que pide nuestra Carta Política, pueda reformar la Constitución, lo que ha hecho es fracturar la Carta del 91. Antes de que finalice este año, pudiéramos tener la ley de amnistía aprobada. Eso va a permitir que también este mismo periodo las FARC puedan iniciar todo su tránsito hacia las zonas de ubicación. Y ojalá que el 31 de diciembre todas estuvieran ya las tropas de ellos en las zonas de ubicación. Para estos primeros debates ya se contaría con los delegados de las FARC, que tendrían voz, pero no voto. Esta noche las FARC, a través de un comunicado, anunció la expulsión de sus filas de 5 de sus mandos en el oriente del país por ir en contra de su línea político-militar. Se trata de la mayor disidencia admitida por las FARC desde el inicio del proceso de paz. Según la guerrilla, esta decisión está motivada en su conducta reciente que los ha llevado a entrar en contradicción con su línea político-militar. Se destaca la expulsión de Gentil Duarte, quien hizo parte de las negociaciones en La Habana y fue enviado por el Estado Mayor al Guaviare para controlar la disidencia del Frente Primero. También fue expulsado John 40, quien nunca fue cercano a la negociación y según investigadores se mantuvo en el narcotráfico. Sin embargo, en su reporte al mecanismo de monitoreo y verificación, las FARC informaron que hasta hace pocos días los expulsados cumplieron tareas de dirección en la organización. Las FARC alertaron a los guerrilleros rasos para que no se dejen llevar con mentiras a lo que ellos consideran una aventura sin futuro. Desde Madrid, donde acompaña al presidente Juan Manuel Santos en su gira por Europa, la canciller María Ángela Holguín se refirió al cierre de la frontera ordenado por Venezuela. Informe de nuestra enviada especial, Francis Sepúlveda. Y aquí en Madrid, España, la canciller también ha hecho referencia a la decisión de Venezuela de cerrar de manera unilateral la frontera por un espacio de 72 horas. Ha pedido que se le respeten los derechos al comercio formal. No fue una consulta. Se comunicó que iban a cerrar la frontera por 72 horas y explicaron las razones de por qué la estaban cerrando. Hemos reiterado y le insistiremos a Venezuela que le respete y garantice los derechos del comercio formal a los municipios, al departamento. Continúa la agenda del presidente Santos en España, donde hoy ha recibido el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Alfonso X el Sabio por sus esfuerzos para lograr el objetivo de la paz en Colombia. El jefe de Estado ha dicho que este proceso es un faro de esperanza en el mundo. Explicó al auditorio cómo va a ser aplicada la justicia transicional para las FARC. Incluso dijo que este puede ser un modelo para la resolución de otros conflictos que viven otros países. En medio de ese mundo convulsionado que vivimos, el fin del conflicto interno en mi país, la paz de Colombia, es una buena noticia, es un faro de esperanza. Tengo la certeza de que lo que logramos en materia de justicia, esa justicia especial, esa justicia transicional que hace posible que una sociedad transite de la guerra a la paz, será uno de los mayores legados del proceso colombiano para el mundo. Me despido desde Madrid con la cámara de Laura Vargas, Francis Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. En Cúcuta, los habitantes de la zona de frontera con Venezuela no saben qué hacer con los billetes de 100 bolívares tras el cierre de los puentes ordenado por el gobierno venezolano. Después de casi 24 horas de la orden unilateral del cierre de los puentes fronterizos por parte del gobierno del vecino país, la situación se ha convertido en crítica para los venezolanos que quedaron al lado colombiano y que estaban de compras en Cúcuta al no poder regresar a su país y lo peor con los bolívares que nadie les quiera recibir. ¿Qué hacemos nosotros los que hacemos mercado? ¿Cómo hacemos? Por lo menos yo. Vengo, cambio 100.000 pesos, eran 100.000 bolívares, ¿verdad? Con eso yo hago mercado allá.
pero lo compro bodegueado, en bodega, porque en un supermercado no consigo nada. El alcalde de Cúcuta dice que los venezolanos pueden comprar en la ciudad, pero con otra divisa, menos en bolívares. Tienen que buscar a ver si traen dólares, porque es la única manera, porque nosotros no tenemos la certidumbre que el día de mañana tome la decisión de sacar de circulación los billetes de 50 bolívares. Para el comercio local, el problema va más allá de lo económico. El gobierno de Venezuela insiste en endilgarle a la ciudad y a los empresarios muchos de los males que tiene Venezuela. El cierre de la frontera afecta más a los venezolanos que venían a Colombia en busca de atención médica y a comprar alimentos. Las casas de cambio en Arauca están a punto de quebrar debido a los constantes cierres de la frontera que impiden la circulación de personas entre los dos países. El panorama en el corregimiento de Paraguachón es desalentador. El comercio cerrado, decenas de personas esperando poder ingresar al vecino país. A esto se le une la molestia de quienes trabajan con el cambio de bolívares y quienes vienen a aprovisionarse de alimentos a Colombia. El vicepresidente Germán Vargas Lleras criticó el cierre de la frontera con Venezuela. Dijo que no es cosa de un país amigo. El vicepresidente dijo que la actitud del gobierno venezolano que ordenó el cierre del paso fronterizo por 72 horas ante el retiro del billete de 100 bolívares y que perjudique el comercio es una decisión de pocos amigos. Me parece una cosa muy coyuntural, eso de cerrar un día, abrir 2 días, eso pues no es una cosa de un país amigo. Vargas Lleras también se refirió a la inversión que se hizo en el puente de Tienditas, que ha estado parado. El presidente de la EPS Café Salud, Carlos Cardona, renunció al cargo agobiado por los más de 3.000 procesos judiciales que tiene que enfrentar por fallas en los servicios de salud. Después de estar 9 meses al frente de la EPS Café Salud, su presidente Carlos Cardona decidió renunciar. Nos presentó su renuncia al cargo por motivos personales, todo el tema de su situación jurídica consecuente de la labor que ha venido desempeñando. El presidente de Café Salud no podía salir tranquilo, pues tenía más de 3.000 procesos judiciales en su contra. Entre tutelas, desacatos y ya procesos penales que obviamente coartan su proceso y su movilidad y su posibilidad de desempeñarse. El médico antioqueño Luis Guillermo Vélez Ateortúa, quien venía siendo parte de la junta directiva de la EPS, quedará en reemplazo de Cardona. Tomaron la decisión de encargar a un miembro de junta, en este caso a mí, como presidente de Café Salud a partir de mañana, porque viene un tema de la Navidad, enero y un periodo de transición. El jueves anunciarán el cronograma de la venta de Café Salud. En medio de una asamblea, la plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto para convocar un referendo contra la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Calificativos como dictadorzuelo, inmoral e irresponsable se escucharon en la plenaria del Senado antes de la votación en segundo debate del proyecto que busca un referendo para impedir la adopción por parte de parejas del mismo sexo. ¿Por qué no permiten el debate de 2 proposiciones nuevas que se acaban de radicar? Se radicaron hoy y se debían discutir hoy. El que nada debe, nada teme, presidente. Aquí no estamos sujetos a su tiranía. La propuesta que usted acaba de poner a conocimiento de esta plenaria es la más discriminatoria que yo he podido ver. ¿Qué tal? Aquí se hace solamente en esta propuesta una elección para que los niños que han perdido, lo que perdieron fue un papá y una mamá, se les devuelva un papá y una mamá. Al proyecto le restan 2 debates para convertirse en ley de la República. A la entrega gratuita de métodos anticonceptivos y a la educación atribuyen los expertos los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que reporta una reducción en el embarazo de adolescentes. La visita a 45.000 hogares colombianos permitieron una muestra representativa de todo el país de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015. Se cumplieron estándares de rigurosidad y calidad que reflejan la realidad de la población colombiana desde el punto de vista de la salud sexual y reproductiva. Pero son varios los componentes que han logrado que resultados favorecedores como la disminución del embarazo en adolescentes y el uso de métodos anticonceptivos se haya logrado. El esfuerzo de todo el sistema de seguridad social colombiano desde el punto de vista de salud ha sido enorme. Se ha invertido, empezando por las EPS, en los planes obligatorios de salud que de manera gratuita están en la obligación de entregar métodos anticonceptivos sin importar la edad. No solamente decirle al adolescente, por favor no tenga relaciones sexuales o si las va a tener, cuídese,
sino proveer de proyectos mucho más completos a las adolescentes, o sea, que puedan ir al colegio, que tengan actividades extracurriculares, que piensen que la maternidad no es la única alternativa a desarrollar un proyecto de vida, ¿cierto? Entonces, eso desde el orden territorial creo que fue la clave del éxito para bajar 2 puntos porcentuales el embarazo adolescente. 37 congresistas estadounidenses expresaron su preocupación al gobierno Obama por el aumento de ataques y asesinatos a defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. En la misiva dirigida al secretario de Estado John Kerry, 37 legisladores demócratas expresan con gran sentido de urgencia su preocupación por el escalamiento de asesinatos, amenazas y ataques a defensores de derechos humanos y otros líderes sociales en Colombia. Urgen a Kerry para que presione y trabaje con el gobierno colombiano para prevenir este tipo de ataques. El Consejo Superior de la Judicatura abrió una investigación disciplinaria al abogado Francisco Uribe Noguera, hermano del hombre señalado de perpetrar el crimen de la pequeña Juliana Zamboni. Para la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es clave establecer si el abogado y hermano del presunto autor del crimen de la niña de 7 años ayudó a desviar la investigación. Las autoridades conocen que estuvo en el lugar del crimen durante 3 horas. Los jueces de primera instancia, dentro de su autonomía, valorarán todas las pruebas recaudadas y tomarán las determinaciones del caso. Entre tanto, el fiscal aseguró que el vigilante Fernando Merchán, quien aparentemente se quitó la vida, habría sido cómplice del crimen. Tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en ese momento en el piso donde se ocurrió esta circunstancia y adicionalmente advertimos que el vigilante no manifestó la verdad ante la Fiscalía General de la Nación y tampoco las anotaciones que hizo en el libro de ingresos corresponden estrictamente a la verdad. En total, la Superintendencia de Vigilancia encontró 4 anomalías en la prestación del servicio de la empresa de vigilancia Advipor, la empresa que prestaba vigilancia al edificio EQ66. Una de ellas fue que la muerte de la pequeña Juliana Zamboni fue reportada una semana después de haberse registrado. La investigación, que en este momento está en etapa preliminar, podría arrojar sus resultados en 2 meses. La policía adelantó una gigantesca ocupación de bienes. Más de 4.000 fueron incautados al presunto narcotraficante Óscar Pachón, alias Puntilla. Se trata de un golpe financiero al narcotráfico calificado de histórico por la policía. 4.456 bienes del narcotraficante Óscar Pachón, alias Puntilla, avaluados en 235.000 millones de pesos. Y serán entregados a la Sociedad de Activos Especiales SAE para que los administre, mientras la Fiscalía General de la Nación determina ya la extinción real del derecho de dominio de estas propiedades. Los bienes de alias Puntilla, heredero de alias El Loco Barrera, fueron ubicados en 24 municipios de 10 departamentos y estaban bajo la modalidad de testaferrato. Las alianzas público-privadas para la construcción de vías de cuarta generación ya superan los 10 billones de pesos. Un total de 19 proyectos de infraestructura han sido adjudicados por la ANI en lo que corresponde al programa de cuarta generación, con una inversión de 10.8 billones de pesos. Las 19 carreteras a través del modelo de cuarta generación de concesiones, cerca de 11 iniciativas privadas por un valor de 12.3 billones de pesos. Y finalmente, lo que tiene presupuestado el alcalde Peñalosa en Bogotá por un valor de 10 billones de pesos en obras que se van a realizar a través de las APPs. El sector privado resalta la implementación de los modelos de las APP para el desarrollo de estos programas de infraestructura. El presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Santiago Ángel, reveló que el 80% de la producción de oro en Colombia es ilegal. De acuerdo con la agremiación, la explotación de oro en Colombia viene en etapa de crecimiento y ya obtiene una producción de 250.000 onzas por año. Sin embargo, al mismo tiempo crece la informalidad y la ilegalidad en este frente y se calcula que la producción total podría alcanzar niveles del 1.000.000 de onzas anuales, es decir, 80% está por fuera de la legalidad. Asimismo, como crece la industria formal, esté creciendo la industria informal o la industria ilegal del país, lo cual genera una preocupación y un reto hacia el futuro. El dirigente pidió al Congreso agilizar los proyectos de ley para castigar este delito. Le podrán poner una talanquera a este negocio ilegal y lo que pedimos es que se aprueben con prontitud, precisamente para que los jueces, los fiscales y el mismo gobierno nacional tengan las herramientas fuertes para poder judicializar este fenómeno criminal. El sector de la minería logró recuperarse a final de año gracias al crecimiento de la producción de carbón. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,93% a 1.335 puntos. La acción de Preferencial Avianca fue la que más subió con una valorización de 5,60% a 3.585 pesos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más cayó con una pérdida de 2,84% a 20 pesos con 50 centavos. La acción más transada de la jornada fue la de Bancolombia al movilizar más de 217.000 millones de pesos. El precio del dólar reporta una ligera baja. Indicadores económicos del día en CMI. El del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.982 pesos con 29 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.890 pesos y la venden en 2.930 pesos. Un euro cuesta 3.176 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 42 centavos. El azúcar se transó en 18,62 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $52 con 41 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.350 pesos. ¿Cuánto de lo que tiene en su armario utiliza realmente? ¿Sabía usted que más de 20.000 colombianos se han beneficiado de la donación de ropa? Los espero para contarles cómo pueden hacerlo. Después de comerciales, conoceremos cómo se reinventa la experiencia en un salón de belleza con el primer monitor espejo de Colombia. Ya nos vemos. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde Hacienda Santa Bárbara en el norte de Bogotá, con una de las mejores decoraciones navideñas de centro comercial de la capital. Hoy en Entretenimiento y Cultura de CMI adelantamos un estudio en el país con el cual comprobamos que la mayoría de las personas solo utiliza la mitad de lo que tiene en el armario. Y siendo diciembre un mes en el que nos preparamos para recibir un nuevo año, un excelente ejercicio es limpiar la casa, sacar lo que ya no usamos. Y si con eso además beneficiamos a los menos favorecidos, muchísimo mejor. Por eso hoy hablamos de la donación de ropa y le alentamos a que lo haga. Desde hace 26 años, las hermanas franciscanas han asumido la labor de brindar servicios de medicina y odontología a la población de bajos recursos del área del Codito. La financiación proviene de las donaciones de ropa que pueden hacer en el Colegio Santa Francisca Romana en Cedritos. Para dar esa función, pues nosotros tenemos que subsistir de algunos recursos. Con esos recursos pues están incluidos la venta de ropa. Nosotros tenemos una especie de almacén en donde las donaciones que las personas nos hacen de ropa usada, nosotros las vendemos a ellos mismos a muy bajo precio, 2.000, 3.000 pesos por prenda, y con esos recursos nosotros mantenemos el dispensario. De otro lado, la Corporación Minuto de Dios lidera desde 2005 una red que sirve a personas de escasos recursos. Esto es un programa el cual se llama Banco de Ropa y Roperos, el cual tiene este centro de acopio de ropa, recibimos de todo el país y lo distribuimos a 14 roperos que tenemos, regados por todo el país, y extra donamos a fundaciones y a otras entidades que no lo solicitan. La ropa puede ser donada en el centro de acopio en el Minuto de Dios o en los puntos propios de Servientrega de todo el país. Para ilustrar el potencial que tenemos para ser donantes de ropa, con el Centro Nacional de Consultoría preguntamos a hombres y mujeres del país: de la ropa que tiene en su closet, ¿usted utiliza toda, la mitad o menos de la mitad? Los hombres aseguran en mayor cantidad que las mujeres que usan toda su ropa, con el 49,2%, contra el 18,5% de las mujeres que dicen que también lo hacen. La opción más favorecida por ellas fue la que indica que usan la mitad de su ropa, con el 60%, contra el 29,2% de ellos que también usa solo la mitad. Ambos sexos, en un 21,5%, usan menos de la mitad de su armario. Juguetes, hoy con expertos consultamos cuáles son los más apropiados para regalar a los niños. Según Fenalco Bogotá, una persona invierte en promedio 112.200 pesos por juguete en época navideña. Muchos son padres de familia. Máquinas para cocinar, lanzadores de láser, mascotas interactivas, carros de radiocontrol. Sin embargo, cometen dos errores frecuentes. Uno de los tantos errores que los padres cometen es pensar que quieren algo que a ellos les ha gustado durante su infancia o gran parte de la adultez y que es importante que el niño lo tenga. Pensar que la novedad que me está diciendo mi hijo puede ser un juguete adecuado. Es decir, si el niño pide un juguete que está de moda y yo se lo compro, es un error bastante común porque simplemente va a estar sobreestimulado. Esto es lo que los expertos recomiendan. Juegos que tengan una interacción con amigos, que si yo lo voy a comprar puedo disfrutar
este objeto que yo le estoy dando a mi hijo. Que solo ocurría en el cuento de Blancanieves se hace realidad. En Bogotá se estrena un espejo mágico, una tendencia tecnológica que ayuda a definir el mejor estilo. El monitor espejo se implementó por primera vez en Corea y ahora llegó a Colombia. Es un espejo, pero a la vez proyecta contenidos que pueden ser imágenes o pueden ser videos. El monitor escanea el rostro de la persona para adaptarlo a las diferentes tendencias de belleza. Espejito, espejito, dime qué es lo que quiero, qué es lo que yo quiero. Aquí va a salir todos los cabellos y tú vas a escoger. El primer monitor espejo de Colombia ha reinventado la experiencia en un salón de belleza. Y no está diseñado solo para mujeres, los hombres también lo pueden usar. Hoy me despido desde la Navidad del Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. El fallo de la Corte hoy. Vela a Dios y vela al diablo. 2. Adiós a los fajos de billetes. 3. Apuesto doble contra sencillo a que ninguno imagina quién fue el artista que más discos vendió este año. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El fallo de hoy de la Corte Constitucional sobre el acto legislativo que establece instrumentos jurídicos para implementar el acuerdo de paz significó prenderle una vela a Dios y otra al diablo. A Dios porque el fallo dice que el fast track o tránsito rápido de proyectos que regulan el acuerdo de paz asegura su pronta aprobación en el Congreso. La Corte también aprobó las facultades extras que el Congreso le otorgó al presidente para desarrollar los acuerdos de paz. La Corte opinó que ni el fast track ni las facultades extras sustituyen la Constitución y que ambas son bienvenidas a nuestro sistema normativo. Es decir, el camino que se debe recorrer para asegurar una paz estable y duradera se despejó. La vela al diablo que se encendió es que la Corte dijo que no estarán en vigencia ni el fast track ni las facultades al presidente hasta cuando el Congreso no diga si se da por refrendado ya el acuerdo final o debe refrendarse mediante un instrumento electoral participativo. Con todo respeto, la vela al diablo es un verdadero Frankenstein, por cuanto la Corte pareció haber entregado su ámbito de decisión al Congreso de la República. Me explico. La Corte lo que ha debido decidir es si la refrendación que hizo el Congreso significa o no refrendación popular, y no lo hizo. Le trasladó la pelota al Congreso, que tendrá que decidir ahora si la refrendación que ya hizo debe interpretarse o no como refrendación popular. Vela a Dios y vela al diablo. 2. A medida que se acerca la hora de que las plenarias de Senado y Cámara comiencen la discusión y votación del proyecto de reforma tributaria, se siguen descubriendo normas que representan cambios sustanciales en las costumbres de los colombianos. Es el caso del artículo 264 del proyecto que limitará en el futuro el uso de dinero en efectivo tanto para empresas como para los ciudadanos que reciben rentas consideradas como laborales. Por ejemplo, el pago de arriendos o el producido por el alquiler de un vehículo o de un taxi. El texto fija un tope de 3 millones de pesos para las operaciones con dinero en efectivo que pretendan ser incluidas como deducciones en la declaración de renta. Toda operación que supere este monto debe hacerse por medios electrónicos o financieros. La medida busca que todas las operaciones financieras queden documentadas y se pueda hacer un seguimiento más efectivo a los evasores. Indirectamente sirve también para atacar el tristemente célebre delito del fleteo que tantas víctimas ha cobrado en nuestro país. 3. ¿Saben ustedes quién es el artista que más discos vendió en este 2016? Doy pistas. No canta, no baila, no hizo conciertos este año ni tiene redes sociales. La prestigiosa revista Billboard lanzó su publicación de fin de año dedicada a los número 1 en la industria de la música y surgió una sorpresiva revelación.
El artista que más discos compactos vendió este año no es ni Justin Bieber, ni Beyoncé, ni Taylor Swift, ni Lady Gaga. Es un austriaco cuyo disco se lanzó el 28 de octubre y en tan solo 6 semanas ha vendido 1.650.000 copias físicas. Y hoy es el disco más vendido del año. Se trata, ni más ni menos, que de Wolfgang Amadeus Mozart. ¡Mozart! ¡Mozart! Con ocasión del aniversario 225 de la muerte del genio de la música clásica, fue lanzada la colección Mozart 225, una edición especial que incluye todas las obras del compositor austriaco, interpretadas por 600 solistas y más de 60 orquestas de primera categoría en el mundo. Géneros como la música de cámara, la ópera, la música coral y la sinfónica superaron al reggaetón, al pop y al hip hop. ¿Quién lo creyera? Mozart, del siglo XVIII, sigue triunfando 3 siglos después. Tan, 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 tan. Hasta mañana. Que descanse. Ah, y regreso el 2 de enero. No disfrutaré a Mozart, sino a Mendelssohn. Deséenme suerte. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamit con María Victoria Calle, presidenta de la Corte Constitucional, ¿para usted está claro el fallo de la Corte Constitucional sobre el Fast Track? No, 63%. Sí, 37%. Hasta aquí las noticias y no se muevan que ya viene hashtag.